Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas desde y donde nos escuchen. Bienvenidos nuevamente a un episodio nuevo de Desde la Facultad, un programa que se integra a partir de La Voz del Derecho, una iniciativa del doctor José Gregorio Hernández junto con el doctor Andrés Charria. Y bueno, el día de hoy iniciamos con una nueva iniciativa. Les voy a presentar a nuestras invitadas. A mi mano derecha tenemos a Paula Valencia, abogada con énfasis en Derecho Privado de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente cursa su maestría en Sociología de la Universidad de los Andes. Ha trabajado como investigadora en temas relacionados de víctimas y restitución de tierras. Trabajó en la Fundación Ideas para la Paz como investigadora del área de empresas y derechos humanos y coordinó el área de litigio estratégico del Observatorio de Discriminación Racial de los Andes. Sus temas de interés son la justicia transicional, tierras, género, empresas y derechos humanos. Actualmente es investigadora del área de justicia transicional y profesora de cátedra del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana de las clases Construcción de Identidades y Violencias basadas en género. A su mano derecha tenemos a Laura Zuleta, estudiante de séptimo semestre de Derecho y cuarto semestre de Psicología de la Universidad Javeriana. A mi mano izquierda nos encontramos con Lina Grijalva, estudiante de cuarto semestre de la Javeriana, y a su mano izquierda María Fernanda Araujo, estudiante de cuarto semestre también de Derecho de la Universidad Javeriana. Y quien les habla, Santiago Vaquero, estudiante de sexto semestre de Derecho de la misma universidad. Bueno, como para empezar, vamos a hacer una breve introducción, contarles a ustedes un poco más sobre esta iniciativa, la cual vamos a iniciar el día de hoy, teniendo en cuenta que vamos a dar apertura a la sección de feminismo del programa. La idea de esta iniciativa pues radica en la importancia de abrir este tipo de dinámicas y abrirle el micrófono a las mujeres y a diferentes personas que puedan contribuir y dialogar pues temas desde la perspectiva de género. También la importancia pues la encontramos en la necesidad de traer al programa problemáticas y discusiones de este enfoque y que podamos darles como una perspectiva jurídica y académica con un enfoque desde lo que nosotros sentimos y de lo que ustedes sienten como desde la Facultad de Derecho. Bueno, resultan ser temas que en algún punto de nuestra historia se censuraban. Ahorita previamente lo estamos conversando de hecho con Paula, que después nos va a dar un poco de contexto respecto a esto. Pero pues hoy en día resulta ser un eje axial, yo creo que en nuestras discusiones, como para darle solución a muchas de las problemáticas que vimos y enfrentamos hoy en día. Pero bueno, entonces ya para darle una introducción y un contexto al día de hoy, pues vamos a hablar y conversar de forma paralela sobre las críticas que se dan en relación con el delito de feminicidio y de la mano con un análisis desde la perspectiva de la víctima y la forma en cómo se pueden consolidar algunas de estas situaciones dentro de las facultades de Derecho. No solo el feminicidio como tal, sino también, por ejemplo, el tema del abuso o el acoso sexual. Entonces, bueno, la verdad yo quisiera preguntarles a ustedes qué piensan respecto al feminicidio, si alguna tiene un poco de contexto de cómo se empezó a consolidar este delito y si ustedes creen que está bien tipificado y la manera como soluciona de fondo las problemáticas dentro de nuestro contexto social. Listo, perfecto. Entonces, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me hace demasiado feliz ver estudiantes hablando de este tema. Creo que algo hemos hecho bien si ustedes se están preocupando por hacer una sección de feminismo en su podcast. Entonces, bueno, hablando de feminicidio, les cuento un poquito. Cuando yo vi Derecho Penal, cuando estaba con ustedes y lo vi, me acuerdo mucho que el profesor decía, esto es una estupidez, porque hicieron un delito así, si a los hombres también nos matan. Miremos las cifras, a los hombres de hecho nos matan más, entonces ¿para qué sirve esto? Y yo creo que esta es como una perspectiva constante en las facultades de Derecho y viene de ahí, de que uno generalmente le cree casi todo a los profesores. Sin embargo, bueno, ahora dentro de la Javeriana ha empezado como este movimiento de feministas, de también profesoras feministas, que espero les hayan tocado a ustedes. Yo siempre les recomiendo ver Penal con Sara ¿Corral o Coral? Coral, yo la estoy viendo, sí. De hecho, con ella este semestre. Qué bueno. Bueno, yo he hablado un par de veces con ella, pero sé que tiene esta perspectiva feminista, así que me emociona mucho.
¿Cuál es la crítica principal que se le hace a este delito? Es esto de, pero si a los hombres también nos matan, pero ¿por qué un delito específico para mujeres? Y tal como vemos en la clase de violencias basadas en género, vemos que el mismo delito dice por el hecho de ser mujer o por su identidad de género, y esto responde a que efectivamente nos matan por conceptos patriarcales, por el mismo patriarcado, que genera ciertas diferencias con el delito de homicidio. Y esto era lo que quería mostrar este delito y lo que no quería que se quedara en la impunidad, ¿sí? Creo que es muy importante, y el derecho y la historia de este país lo muestra, como ponerle nombre a las cosas que suceden. Entonces, no es lo mismo que te digan, no sé, a tu mamá, digamos, la mató tu papá y eso fue un homicidio. No es lo mismo que te digan que fue un feminicidio, ¿sí? Que muestra que la mataron por esa condición de ser mujer. Entonces nace de esta necesidad que empezamos a ver que los movimientos feministas empezaron a mover desde diferentes partes del mundo, y es mostrar la diferencia en estos tipos de delitos y en que efectivamente algunas veces nos matan por la condición de ser mujer. Y la pregunta ahí, ya como para ir cerrando, es ¿y cómo sabemos esto? Entonces, bueno, creo que en Colombia se han dado buenos insumos. Con la sentencia de Juliana se puede ver un poco como una jueza decide que la mataron por la condición de ser mujer, y esto responde a que se mata por un montón de estereotipos basados en el género, ¿sí? Entonces, que te matan por celos, que estamos dentro de una relación de pareja, que te matan con fines sexuales, en fin. Sí, yo quisiera traer a colación dos problemáticas muy puntuales como para empezar a soltar un poco la conversación. Y es que antes del 2014 el feminicidio era tenido en cuenta como una circunstancia de agravación punitiva. Después del 2014, con el caso de Luz Mary Tristán, sino de Rosa Elvira Celi, fue tipificado como un feminicidio. Pero aquí está el problema, y es una de las discusiones que se llevan a las clases de derecho, penal especial principalmente, y es que el feminicidio, el mínimo punitivo es de 250 meses a 450 meses. Y el homicidio simple, estamos hablando de 400 a 600 meses de prisión. Entonces, ¿de dónde radica la importancia de separar este delito del homicidio simple, y por qué o qué problemáticas traería hablar de un mínimo y un máximo punitivo diferente al homicidio simple y ser menor cuando estamos hablando de feminicidio? ¿Ustedes qué creen? Pues no sé, a mí me gustaría hablar sobre esa sentencia, que es la C-539 del 2016, donde se analiza sobre todo la expresión de por su condición de ser mujer. Entonces, básicamente habla que este es un elemento subjetivo que lleva pues a que se prive la vida de la mujer. Entonces, habla de la distinción con el homicidio. Entonces dice que aunque el resultado sea el mismo que el homicidio, este tiene connotaciones y significados negativos distintos, lo cual asume, digamos, en el sentido de un acto de control y sometimiento contenido esencialmente discriminatorio hacia la mujer. Yo también quería agregar algo que me parece súper importante, que creo que pues da como un poco más de contexto, y es que antes de un feminicidio siempre pasan otras actuaciones de violencia. Entonces, pues dado el contexto con la persona con la que sea, siempre va a haber de pronto acoso o como una situación de poder en donde se ve pues el abuso en mayores casos, y creo que esto también me parece demasiado importante, porque no solo como el feminicidio como tal, sino todo lo que pasa antes de y todas las conductas que se tiene como antes de que pase pues el asesinato a una mujer. Bueno, pues digamos, como ya lo iban mencionando, efectivamente este era un tipo autónomo, no era un tipo autónomo, sino que se volvió un tipo autónomo con la ley 1761 del 2015, y yo creo que esto surgió, se derivó de todo un movimiento social que hizo dar cuenta que efectivamente las mujeres éramos tratadas de una manera desigual, que la perspectiva, digamos, de los hombres era diferente en relación con muchos aspectos de la mujer. Digamos, en el ámbito laboral también hay una brecha enorme. Entonces creo que por eso el legislador
se dio cuenta de que existía la necesidad de generar un tipo autónomo, porque realmente en el país hay una grave pues problemática de abuso, de digamos discriminación. Entonces de pronto se consideró que esto le daría mayor peso a la situación, a lo que le daría pues una circunstancia de agravación. Sin embargo, yo creo que realmente lo que nosotros vemos como una ley de manera formal quizás no tiene mayor implicaciones dentro de la sociedad si el sistema judicial no funciona adecuadamente, ¿no? Porque en muchas ocasiones vemos que pues estos delitos no terminan en mayor cosa. O sea, nuestro sistema judicial tiene un tráfico tenaz y yo creo que es más esa aplicación de la ley lo que podría generar que efectivamente el tipo genere no sé, comportamientos distintos en la sociedad, ¿no? Porque de nada nos sirve que el código diga que el feminicidio es diferente al homicidio, ¿no? Sí. Que es más grave que el homicidio. Entonces yo creo que más allá de la discusión de si es un tipo autónomo o no, O si tiene es la mayor o aplicación menor que le pena. estamos dando. Sí. De hecho, yo creo que hoy en día, digamos que se ha distorsionado un poco el análisis de lo que llega a ser un feminicidio, porque cada vez que matan a una mujer es un feminicidio. ¿Será que sí es así? ¿Será que siempre que matan a una mujer se trata de un feminicidio? Por ejemplo, si llega una persona y le dices que usted no me pagó los 100.000 pesos que me debía, entonces la voy a matar. ¿Eso es un feminicidio? No lo sé. Entonces creo que también hay que hacer un análisis, hasta yo desde la psicología diría que psicológico, de pronto la perspectiva que tenía el sujeto al matar a la mujer, de, digamos, qué hacen las mujeres, cómo son las mujeres, cómo trata una mujer, y también de las circunstancias pues del hecho mismo, ¿no? Como lo mencionaban ya en la sentencia C-539, que decían, por ejemplo, si hubo, digamos, violencia sexual, podría, digamos, ser un indicio de que se trata de un feminicidio. Entonces creo que entramos a un lado muy ambiguo frente a este tipo y a su aplicación más que todo, que no sé realmente si haya sido particularmente efectivo a la hora de tipificarse como autónomo en Colombia. Yo ahí quisiera decir como un par de cosas, y es que yo creo que lo principal, y que es algo que siento que los abogados tenemos claro, pero quizás la sociedad en general no tanto, y es como el delito como tal. O sea, poner un delito no hace que se cometa menos o que se cometa más, simplemente es algo que se está tipificando porque se está buscando una solución, y creo que eso es lo que evidentemente va a pasar con cualquier delito en materia de violencias basadas en género. Efectivamente está en el Código Penal, pero eso no implica que vaya a haber un cambio en cómo está funcionando la sociedad. ¿Qué es lo que sí generaría un cambio? Pues justamente como la educación, empezar a hablar de temas de género, de las violencias basadas en género, etc. Frente a los efectos que ha tenido y cómo es como todo el proceso cuando llega a suceder un feminicidio, me causa mucha curiosidad lo que dices, como de ahora todo es un feminicidio, porque yo siento que no es así. Quizás, no sé, de pronto para nosotros en los medios quizás puede que sea una palabra que ahora está, no sé, quizás cogiendo más fuerza, pero en la realidad jurídica igual sigue siendo muy complejo, tanto feminicidio, acoso, acceso carnal. Hay muchas barreras que empiezan a limitar la aplicación de este. Y esas barreras principalmente para mí son como efecto del patriarcado, y es que pues los funcionarios, las instituciones, etcétera, aún tienen muchos sesgos, como toda la sociedad, y eso dificulta como la implementación de un enfoque de género en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace poco conocí el caso de una señora muy cercana que su esposo le pegó y fue a la fiscalía y quería poner el denuncio, y entonces lo que le responden es que ella iba con la cara rota y le dicen no, es que eso no es ningún delito, esto no es ningún problema, esto es un problema familiar.
entonces Sí. usted vaya y lo soluciona en su casa. Entonces, ¿dónde empezamos a ver las barreras de aplicación como tal del delito? Como tal es en la sociedad, en las instituciones, incluso en las personas allegadas. Entonces, si un familiar no tiene esta perspectiva, si tiene un concepto machista, etcétera, que te va a decir como, no, es que usted a lo mejor no le hizo la comida y por eso su esposo le reventó la cara. Sí, ¿saben qué pasa? A mí hay dos cosas que me parecen supremamente importantes y voy a empezar por la primera, que es el tema de contextualizar cuando se comete este tipo de conductas y son aplicables al delito de feminicidio. Yo no sé si ustedes de verdad se han leído, por ejemplo, la sentencia de Rosalvira Celi, pero yo creo que es algo de verdad muy duro de leer, como saber en el contexto en el que se dio. Por ejemplo, Rosalvira Celi fue una mujer que iba saliendo, es que no recuerdo muy bien si era del colegio o no sé si era menor de edad. Creo que no. ¿No era menor de edad o era de la universidad? Algo así por el estilo. Creo que iba saliendo del colegio porque ella era una mujer mayor de edad, pero estudiaba en las noches. Ok, Entonces, sí, entonces ella iba saliendo y un compañero la llevó al Parque Nacional y como a unos 400 metros menciona la sentencia, ahí estaba como la central de carabineros, si no estoy mal, de la policía, en el cual pues no se dieron cuenta. Ella hace una llamada a las 4 de la mañana y llega como los primeros policías como después de 2 horas. Asimismo la ambulancia llega también después de 2-3 horas. Cuando la atienden en el hospital no la atienden de la mejor manera. La empaló el personaje que abusó de ella, y a razón también de la negligencia médica, también por eso me acordé del tema de la negligencia de las entidades, por ejemplo administrativas y territoriales, se infecta y pues eso termina ocasionando que pues ella muera. La sentencia a mí me dio como mucha tristeza, como leer no solamente el tema de la responsabilidad del Estado, sino ver cómo las entidades se pronunciaban al respecto. Las entidades, cuando pues obviamente en cada una de las sentencias piden que ellas se pronuncien respecto a los hechos, y por ejemplo el hospital en el que fue atendido también, el hospital, la policía, el tema, la entidad de salud que pues estaba encargada de la ambulancia, todos responden de manera negativa, como diciendo no es mi problema. Entonces la verdad eso es muy doloroso, como ver ese tipo de sentencias y la respuesta de estas entidades, y yo creo que ahí está el punto clave, como analizar el delito en el apartado que dice cometer la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, que es algo muy difícil como diferenciar en este tipo de situaciones, porque vemos los medios de comunicación en muchos de los casos diciendo es feminicidio o peor aún el caso de Unicentro, que fue un homicidio pasional, perdón. O sea, eso no puede pasar, y yo creo que este tipo de espacios nos permiten precisamente eso, como conocer un poco este tipo de dinámicas y no sé, tener un mejor conocimiento respecto a ello. Total, yo creo que es súper complejo el tema de las instituciones. De hecho, ahorita, antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando del caso de la Distrital, y efectivamente pasa lo mismo. Muestran cómo pasaron por un montón de instituciones que tenían pues la obligación de hacer algo frente a los casos. En este caso era acoso, no feminicidio, y pues no hicieron nada. Entonces ahí está la pregunta, ¿y por qué no hacen nada? Y es porque muchas veces los funcionarios no tienen la información. Lo mismo que les decía, como a mí cuando estaba en penal, me dijeron que el feminicidio, que era esa estupidez, pues así se están educando a muchos abogados en el país, y esa es la perspectiva que luego van a tener cuando estén en estos cargos de poder, o ni siquiera de poder, en los cargos normales, en una persona que tiene que recibir una denuncia. Entonces, ahí hay muchas barreras, y creo que esa es la principal barrera. Sí, yo también siento que en los medios, de hecho, cuando uno lo habla, muchas veces es como, ay, eso no es feminicidio, o ¿qué es feminicidio? Que también es una gran pregunta, y creo que ahí está la tarea, como falta mucha pedagogía, falta entender por qué se da este delito y por qué es diferente, y por qué no es una simple comparación entre a los hombres también los matan, sino cuál es el contexto que hay detrás de que a las mujeres nos estén matando nuestras parejas en los entornos que supuestamente deberían ser los más seguros, como es el hogar, la familia, los amigos, etcétera. Yo No también. sé. A mí me gustaría como decir, como bueno, está tipificado el feminicidio y todo, pero ¿cuál es el tipo de protección que le dan a las mujeres antes de que suceda? Entonces, pues a mí me parece que en realidad no corta como el problema de raíz, porque además en muchos casos las mujeres lo normalizan y tampoco saben lo que están viviendo y no son conscientes de que lo están viviendo. Entonces,
de ese lado sí me parecería importante cuál es la protección que se les está dando antes de que suceda. Digamos, en el caso de lo de Unicentro, ella, si no estoy mal, puso como una medida de caución, ¿fue? Sí. Y sin embargo no hubo la protección para ella y finalmente terminó pues en una tragedia, en un feminicidio. Entonces sí me gustaría... Como fortalecer las entidades, como también el tema que Laura mencionaba sobre la justicia, no solamente llegar a judicializar, sino también fortalecer esas medidas preventivas. Yo creo que también es supremamente importante. Es que yo me acuerdo mucho de algo que hablábamos en la clase de violencia de género, y es que puede que en el papel esté hermoso y sea escrito y como que se defienda, pero en verdad a la hora de actuar, no solamente como en el feminicidio, sino en el reporte de acoso o de abuso, es demasiado complicado. Y creo que las personas en general no entienden lo difícil que es para una mujer tener que, no sé, después de una violación, tener que ir a medicina legal, a que te hagan todo el procedimiento. Y no solo eso, sino como en las mismas instituciones, todas las barreras que te ponen, o sea, en vez de ser un apoyo y como una ayuda efectiva, es como victimizándote y como culpándote de por qué lo hiciste o por qué te vestiste así o por qué le contestaste de esa manera, cuando en verdad no debería de ser así. O sea, la justicia debería ser como un medio eficaz donde las personas puedan ir como a buscar, sí, pues a buscar justicia, a buscar respuestas, y en verdad muchas veces no es así, o ni siquiera es como, o lo que pasó en Unicentro, como ella puso una medida, igual no sirvió de nada porque pues se seguían generando como muchos comportamientos de abuso y de violencia, llegando pues hasta la muerte de ella. Sí. Y para agregar un nuevo tema, discusión, hay algo más que nosotros dialogamos, de hecho, con Sara, y es el tema de que, por ejemplo, también el delito se queda corto actualmente. ¿Y a qué es lo que me refiero? Que este delito necesita un sujeto pasivo calificado, que es la mujer, o la forma como se proyecta hacia la sociedad y que pues se siente como mujer este sujeto pasivo. Más sin embargo, actualmente contamos con una distinción o una gama de géneros muy diversa, en el cual, por ejemplo, si a alguien lo asesinan por ser, por ejemplo, no binario, ya hay un problema, ¿sí? Sí. Sí, frente a ese punto, sé que hay como un vacío, quizás una ambigüedad, pero la Fiscalía lo está tratando de una forma que me parece muy chévere, y sacaron una guía y hablan de las violencias por prejuicio, que es donde se encuadraría en esto. No recuerdo la parte del Código Penal, pero el punto es que ya se le está dando un tratamiento como para solventar ese vacío. Creo que efectivamente, cuando se estaba pensando en feminicidio, en todas estas conductas, se estaba pensando mucho en la realidad de las mujeres, y como nos acaba de explicar una de sus compañeras, lo que sucedía es que esto viene de movimientos sociales de mujeres muy fuertes y había mucha lucha, y por eso creo que en ese momento se concentró mucho en el pensamiento de la mujer, o sea, como en una mujer, y se pensaba mucho, que esto es pues una de las críticas que se hace, como en una mujer, como el estereotipo que tenemos, como blanca, bueno, que puede acceder a diferentes cosas, etcétera. Pero hay un vacío frente, digamos, a los cuerpos feminizados. Es muy difícil que, digamos, un fiscal trate de la forma adecuada un delito cuando es una mujer trans o un hombre trans, entonces entran como en miles de problemas internos, y justamente sé que en este momento la Fiscalía está haciendo un montón de guías y está intentando instruir a los fiscales, que es pues lo que deberíamos estar haciendo todos, pero pues claro, esto tiene muchas complejidades, y es que imagínense si es difícil explicarle esto a los papás y como que ellos lo entiendan, pues un fiscal que lleva años y años ejerciendo el derecho de la forma en la que la consideran correcta es muy compleja, entonces ahí van a haber muchas barreras. O al juez también. O al juez, sí, o sea, a todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, y porque de nuevo, o sea, más allá de las instituciones, que es lo que hay, personas como ustedes, como nuestros papás, como nuestros amigos, etcétera, que vienen como con un pensamiento que consideran que es correcto, y que pues muchas veces ese pensamiento que consideramos correcto es patriarcal y machista. Sí, digamos que yo también quería mencionar ahí que, digamos que la aplicación de los delitos y su análisis en términos generales es muy subjetivo, porque depende del juez de quien se trate, del fiscal de quien se trate. De hecho, esto es un poco alejado del feminicidio, pero en estos días me estaba leyendo una sentencia de un niño que fue pues violado, y digamos que el juez hizo un análisis que a mí me parece absurdo, porque decía,
Primero, medicina legal decía que efectivamente se había rasgado la vía anal, pero hacía una salvedad y decía, puede ser por la violación, pero también por otras causas. Sí. Y por otro lado, habían unas cuestiones que no eran tan claras en el testimonio, y el juez se fue por ese lado y dijo, a este niño no lo violaron. Puede ser por otras causas, digamos que las afectaciones físicas que tenía, y debido a que el testimonio en algunos aspectos no era tan claro, entonces no hubo violación. Que a mí me parece, digamos, completamente irracional irse por esas pequeñeces, que después la Corte Suprema de Justicia dijo, oiga, el testimonio era claro en los aspectos esenciales para determinar si efectivamente se había dado lugar o no el tipo. Y además, lo que hizo medicina legal fue una salvedad necesaria, pero que, digamos, daba claridad frente a que efectivamente se había dado a lugar la violación. Entonces yo creo que eso sucede tanto en el feminicidio, que particularmente tiene ese elemento subjetivo supremamente fuerte, y a pesar de que creo de que sí hemos avanzado, porque así como conozco casos en los que dicen, no, usted no está pasando por nada, más bien váyase a su casa y hágale la comida a su esposo, también conozco de casos que sí, digamos, se reconoce que efectivamente a la mujer está sufriendo de un abuso, digamos que están oprimiéndola en algún sentido. Entonces creo que sí hemos desarrollado en alguna medida el tema de la protección hacia la mujer, pero definitivamente tenemos un camino larguísimo por recorrer, y más aún por lo que ustedes mencionaban, porque hoy en día tenemos un montón de géneros, de perspectivas frente a nuestra individualidad como sujetos, que de hecho en la psicología tenemos que ir avanzando también para poder determinar, bueno, esto que esta persona piensa o que estas personas piensan, cómo hacemos para dar un concepto que lo llamamos en psicología un constructo general con que las personas puedan identificarse, ¿sí? Porque digamos que son cuestiones que van surgiendo, yo creo que además por esa libertad que ya todos sentimos en cierta medida, ¿no? Que digamos, yo creo que nos permite tener un poco más de introspección y creatividad frente a cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos expresamos ante el mundo. Entonces, definitivamente, pues, el sistema judicial debería ir de la mano con todos estos avances, pero por la cultura en sí misma y la tradición histórica que tenemos como abogados, que es muy conservadora, de hecho hoy en día lo vemos en las aulas, pues digamos que nos cuesta un poco más. Es que tú me ayudas a precisamente introducir otro tema, y la verdad yo quiero preguntarles a ustedes cómo ven el tema, o sea, trasladar este tipo de contexto respecto no solamente al feminicidio, sino también ese tema de las aulas, cómo ustedes viven este tema desde los pasillos y desde la facultad propiamente, o sea, cómo ven el panorama y el escenario. Sí, pues digamos que ahí, para complementar un poco lo que iba diciendo, yo precisamente tengo cercanía de un caso que está sucediendo actualmente de acoso en la universidad, y digamos que yo en principio pensé que no había ninguna posibilidad más que ir y contarle al decano o al director de carrera la situación, que además me parecía totalmente revictimizante e incómodo para la persona, pero de hecho sí hay con la vicerrectoría un proceso por acoso, por violencia de cualquier tipo, y ellos tienen un grupo especialista de psicólogos, de abogados, de directivos, pero a fin de cuentas volvemos a lo mismo que estaba mencionando anteriormente, frente a que termina siendo la decisión muy subjetiva en manos de una sola persona, digamos, desarrollar ese análisis, porque a pesar de que los psicólogos en la universidad y en la vicerrectoría dan un concepto sobre cuál es la situación, es el decano de la facultad de esa persona quien termina tomando la decisión de qué medidas se toman. Entonces dependemos de las consideraciones
que tenga el decano sobre el acoso sexual, sobre la violencia, que puede ser muy abierto, pero también puede ser muy cerrado y limita muchísimo a la persona que está siendo víctima de acoso frente a su desarrollo académico, personal, dentro de la universidad. O sea, ¿ustedes creen que a las universidades les falta mucho por mejorar? 100%. ¿Pero por qué? Pues, ¿Por qué a creen? ver, yo voy a hablar como desde mis vivencias, y es que yo apenas entré a primer semestre, yo pues tuve un caso de abuso en una relación, ¿no? Yo entré a primer semestre y lo primero que hice fue como, yo sabía que él estudiaba en la universidad, y lo primero que yo hice fue buscar los medios para ver qué podía hacer. En la inducción pues conseguí a una persona, no me acuerdo bien su nombre, pero ella fue la que me empezó a dar guías sobre la situación. Me dijo, podemos hacer la denuncia si quieres, o pues si quieres podemos mirar para que no veas ninguna clase con él. Entonces yo en lo personal no me sentí para nada respaldada, no me sentí para nada protegida, y no vi la importancia de seguir con ese proceso con la universidad. Entonces yo en realidad me sentí fue respaldada del todo de mis compañeros. Entonces me sentí muy respaldada como de pues las personas con las que veía clase y todo, porque incluso hubo un momento que me tocó ver una clase con esa persona, yo me moría de los nervios antes de entrar a la clase. Yo le decía a Mafe, le decía, de verdad no quiero entrar, tengo miedo, y ellos eran los que me daban la seguridad y los que me daban esa protección, pero en realidad yo personalmente yo no sentí ningún seguimiento, yo no sentí ningún apoyo por parte, digamos, de la universidad. Como que me dieron dos opciones y fue como, pues si quieres, ¿sí sabes? Como no sentí ese acompañamiento, no sentí algo que yo diga como van a hacer algo al respecto, ¿no? Sí. Total, mil gracias por contarnos esto y por contarlo acá, qué valiente eres. Sí, 100%. Y bueno, cualquier cosa que necesites, sabes que aquí estoy. Bueno, si quieren les doy un poco mi perspectiva como profesora en temas de violencias basadas en género, y es justamente eso. Las universidades son lugares donde pasa demasiados tipos de violencias basadas en género. Yo estudié Derecho en la Javeriana, y como estudiante, o sea, en el momento que era como ustedes, veía un montón de cosas, vivía un montón de cosas que pues, son terribles, pero las teníamos demasiado normalizadas, como les comentaba en mi época. No sé, habían muy pocas feministas, decirlo era muy problemático, todo era muy complejo. Y ya como profesora, justamente pues me encontré con un mundo totalmente como diferente, porque habían estudiantes que sí conocían el feminismo, ya había como personas que lo hablaban, etcétera, pero a la vez muy triste porque yo, digamos, después de la pandemia, ese semestre recibí más o menos 30 estudiantes de la Facultad de Derecho que habían sido violadas por alguien de la Facultad de Derecho. Entonces, esto pues me lleva a muchas preguntas, a mucha angustia, y es como qué herramientas tenemos para hacer algo. Y ahí encontré el protocolo, que es lo que nombrabas ahorita. Efectivamente hay un protocolo, el protocolo acaba de ser renovado. Ese protocolo obviamente tiene demasiadas limitaciones. El anterior, el nuevo, no lo he estudiado a profundidad, pero sí hay como mejoras, porque es que antes de verdad era terrible. ¿Qué es lo que pasa? Más allá de que haya un protocolo o no, porque además al fin y al cabo, pues el año pasado, en el 2022, el Ministerio de Educación sacó una resolución donde decía que las universidades debían tener estos protocolos, pero más allá de eso es que existan los espacios para que un estudiante pueda comentarlo. Entonces yo encontré que yo iba y decía en las reuniones de profesores como, oiga, nos están violando están violando a las estudiantes, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Etcétera. Y entonces como, ay, qué raro, a mí nunca me ha llegado un caso así. Pero es que a mí nunca me han dicho nada. ¿Y por qué es? También porque los estudiantes no sienten la confianza o no ven como un lugar seguro a los profesores y a las profesoras. Y yo creo que ahí estamos cometiendo un error, y ya sé que muchos me van a decir que el rol del profesor no es ese y que el profesor va a enseñar los temas que le toca, pero para mí el rol del profesor es mucho más amplio que ir a dictar 3 bobadas en clase y salir. Y es justamente que muchas veces los estudiantes, unos incluso son menores de edad, están desprotegidos, necesitan un apoyo, necesitan acompañamiento. De hecho, la mayoría de veces lo que necesitan es simplemente que te digan, sí, eso es una violación, ¿sí? Porque identificar cuando le pasa a uno que es una violación es muy complejo, o que lo están acosando es muy complejo. O lo que decías tú ahorita, como de todas esas señales de, mi novio no me deja ponerme una minifalda, mi novio es supremamente celoso, ¿sí? Como alguien que les avise como, oye, esto no es normal, ¿sí? Como que les
diga eso. Entonces yo siento que hay un vacío muy grande en las universidades, específicamente hablando de derecho. Yo creo que tiene un contexto súper complejo porque estamos acostumbrados a ese sistema patriarcal donde los profesores en primer semestre te van diciendo que las mujeres de acá son amas de casas y los hombres sí van a ser futuros abogados, o donde te dicen que, a mí me dijeron en la oral que hacer vaca muerta no contaba como violación, y que tan peligroso es hacer este tipo de comentarios en un aula donde la gente cree lo que tú estás diciendo. Así que como creímos que el delito de feminicidio era una estupidez porque un señor llegó y nos lo dijo, entonces ¿cuántos estudiantes están creyendo esto? Y ahí se empiezan a generar un montón de problemáticas muy, muy fuertes que no se están atendiendo. Entonces en la universidad también pasa lo mismo, un montón de estudiantes han puesto quejas en derecho sobre determinados profesores y no se sabe qué está pasando, y otros profesores vamos a preguntar y tampoco se sabe. Entonces ahí hay un vacío muy fuerte, hay algo que hay que atacar, y con lo que he sido muy fuerte y seguiré siendo, y es como en verdad seguimos respondiendo y siendo cómplices de ese sistema patriarcal, y si no fuéramos cómplices entonces no protegeríamos a los profesores que hacen este tipo de conductas, tanto acoso como violaciones, en fin, o sea, hay muchos problemas ahí en el fondo que creo que hay que atacar, tanto en la Javeriana Derecho como en otras facultades también. Claro, esta clase es de Derecho, entonces conozco más casos de Derecho. Bueno, personalmente a mí no me ha tocado algo que me pase a mí, pero digamos, he escuchado a mis amigas y a un montón de personas, compañeras mías, que probablemente nunca he escuchado, pero siento que en especial para las mujeres no es un lugar seguro, por muchas razones. O sea, puede que haya un protocolo y puede que sí hayan como medidas de protección, pero yo siento que muchas no acceden por comentarios en clase que dicen muchos de los profesores, o por muchos de nuestros compañeros. Yo he escuchado muchísimas cosas que dicen hombres en los pasillos sobre las mujeres, o incluso en clase como un comentario al aire no les parece importante o lo disminuyen un montón. Entonces no me parece un lugar seguro, ni que haya como, o sea, existe esa protección, pero también creo que es por lo que dices, como les exigen que exista como este tipo de protección, pero también siento que dejan muy de lado como en verdad lo que es un proceso revictimizante, como tú lo dijiste, o que simplemente no va a ser efectivo. Y siento que también, pues ahorita, pues de lo que yo he estado en la universidad, digamos lo que hace la mesa de género, por lo menos en la facultad, me parece increíble, como de pegar post-its haciendo como sus denuncias, como no solo me parece importante para ellas, como en el proceso como de hablar y alzar la voz, sino también para muchos de los estudiantes que no saben que eso está pasando, porque mucha gente no saben que todo esto pasa, o sienten que son comentarios súper normales de los profesores, decir como lo que tú decías. Entonces sí, o sea, yo no siento que la universidad tenga como medios oportunos para como medir estos casos, porque en verdad no funciona. Ahí hay un punto muy, muy importante, y es justamente eso, y es, digamos, hay compañeros de ustedes que efectivamente han violado a sus otras compañeras, pero, o sea, como que yo siento que tenemos que ver qué es lo que hay detrás, y es que hay detrás que, digamos, hay estudiantes que tienen completamente normalizado ir a la fiesta de la facultad, emborrachar a sus compañeras hasta el punto de que no tengan conciencia, y entonces que eso, que eso sí es una relación sexual, que como así, pero si ella decidió tomar, o empiezan a jugar con estos grises, ¿sí? Ellos. Yo creo que ese sería un excelente tema para hablar sobre el tema del consentimiento. Yo creo que ese lo podríamos tocar en una próxima ocasión. Pero aprovechando la intervención de Mafe y la de Lina, yo creo que yo sí, pues los voy a cortar acá porque ya vamos cortos de tiempo, pero sí se me hace importante cómo tocar este tema de cuál creen que es la importancia de abrir este tipo de iniciativas, cómo hacer pública este tipo de discusiones o conversaciones para afrontar este tipo de dinámicas o problemáticas que estamos actualmente viendo en la facultad, pues destacando cada una de las intervenciones que ustedes dijeron que son supremamente importantes.
Pues yo lo que he recomendado y le he dicho a todos los profesores y he hablado con Juan Felipe incluso es el tema de justamente en primer semestre que ustedes puedan recibir por parte de los profesores y que los profesores también reciban como un tipo de capacitación sobre los tipos de violencias basadas en género, porque de nuevo esto parte mucho del desconocimiento y tanto de los profesores, muchos piensan que coquetearle a una estudiante es parte de lo normal y que un piropo no está mal. Y, en fin, entonces sería muy bueno para mí como poder tener espacios desde el primer semestre donde se les explique uno qué es violencias basadas en género, pero también qué es una violación, quitar todos estos mitos, que un violador no sale como de la montaña y ya, sino que los violadores están sentados al lado de nosotros, son las personas más cercanas, etcétera. Creo que ese sería como el punto inicial. Y dos, obviamente que en caso de que un profesor o un estudiante efectivamente cometa alguno de estos hechos, tenga consecuencias, porque creo que esa es la otra. Como no vemos consecuencias, pensamos que no va a pasar nada si lo hacemos, y es lo que nos muestra la Facultad de Derecho. Sí, digamos que yo también quería mencionar que este programa que tenemos ahorita renovado me parece un poco limitado también, porque la universidad, valga la redundancia, se limita a lo que sucede dentro de la universidad, pero no se dan cuenta que la universidad es la que da el desarrollo de nuestro círculo social, por ejemplo. Entonces, esas personas que de pronto cometen ciertas conductas contra una mujer por fuera de la universidad, también las pueden estar afectando dentro de la universidad. Entonces, digamos que yo creo que no deberían limitarse a esto. Y ahora, pues ya para cerrar, definitivamente debe haber más información que circule de una mejor manera, de una manera más efectiva, para que las mujeres conozcan qué opciones tenemos en caso de que estas circunstancias lleguen a darse, y además que tengamos un apoyo para comprender además que esa situación se está dando, porque muchas veces creo que nosotras mismas decimos, no es para tanto, ya dejémoslo así, no quiero pasar por esto, esperemos a que se acabe el semestre. Entonces, digamos que permitimos que esas conductas se den por miedo, por temor a la discriminación, quizás a que de pronto lo contemos y ya nos vean de esa manera, como, es que esta es a la que violaron, esta es la que abusaron. Entonces creo que definitivamente debería haber un apoyo para que nosotras podamos acceder y entender que efectivamente estamos siendo víctimas y que tenemos el apoyo de la universidad para que este sea un espacio seguro, que en este momento creo que para muchas mujeres no lo es. Creo que era algo que estábamos hablando antes de empezar con el programa, y era que por lo menos personalmente en la clase de violencia de género a mí me abrió mucho los ojos de cosas que me pasaron en el colegio cuando era más chiquita, que para mí eran súper normales, porque a mí nadie nunca me habló de eso y yo hasta ahora me di cuenta, eso es abuso, o de pronto yo no quería en un inicio y me insistieron hasta que dije que sí. Entonces a mí también me parece demasiado importante, porque hecho, hablando como con mis amigos un poco que ya sé más del tema, no saben de muchas cosas que están mal, y siento también que abrir estos espacios, no solo sino en la universidad, o que nos hablen un poco más del tema, es demasiado importante, y no dejarlo ahí como 2 palabras más, sino como en verdad concientizar a las personas, porque hasta que de pronto uno no escucha en verdad que es una violación y que te indujan algo que tú no querías también es una violación, pues uno no se da cuenta de muchas cosas, y me parece demasiado importante que todo el mundo lo sepa en la universidad y en la facultad, porque lo estamos así como mirando sobre el hombro y se queda ahí. Total. Pues no sé, a mí otra cosa que me parece importante es como, digamos, que también hagan, o sea, que los hombres también hagan parte de esto, o sea, que se informen, que escuchen del tema, que, digamos, entren a la clase de violencia de género. A nosotras nos encantaba cuando entraban hombres, porque aunque es un tema que afecta a las mujeres, creo que también debería ser una cuestión de información hacia los hombres para que sepan. Creo que hasta el mismo patriarcado, creo que hasta el mismo patriarcado, que era algo que hablábamos como en la clase, afecta mucho a los hombres, o sea, muchos hombres, que era algo que hablábamos mucho, como inician su vida sexual desde
muy jóvenes, con mujeres mucho más mayores, eso también es violencia, o sea, no solo frente a nosotras, sino también hacia ustedes, y me parece demasiado importante que los hombres hagan parte de la conversación, porque se van a dar cuenta de muchas cosas que ustedes nunca pensaron que estuvieran mal, y hablando sobre el tema con muchas de nosotras van a darse cuenta que sí. Ahí yo, no, es que de hecho, yo voy a confesar, por ejemplo, de esto, Lina me ha ayudado un montón, o sea, ustedes no saben, de verdad uno se da cuenta de lo que es un simple comentario, se puede convertir en algo machista, y no solamente un comentario, sino también una acción, ¿sí? Una acción muy simple como es, no sé, darle la espalda a una mujer mientras que habla sin uno darse cuenta, opacándolas, y en realidad uno no es consciente. Y yo creo que estos espacios también a nosotros nos sirven mucho para darnos cuenta de muchas situaciones, y algo que destaco las intervenciones que de verdad valoro mucho, yo llego también a la conclusión de que no es solamente importante fortalecer la institución académica respecto a cómo manejan estas situaciones, sino también fortalecer los lazos sociales entre nosotros como estudiantes. Yo siento que también nos falta mucho, yo creo que eso también nos ayuda, porque nosotros no solamente nos protegemos dentro de la universidad, sino lo que mencionaba Paula, en la fiesta de la facultad, que es por fuera de la universidad, que es en Andrés, sí, hay también todas las fiestas de las facultades, en todas las universidades. Yo siento que también nos falta es empezar a crear ese sentido de conciencia al interior de la facultad y al interior de la comunidad, no solo javeriana, sino también uniandina, rosarista, externadista. Yo creo que es eso. Total, yo solo creo que ya nos estamos quedando sin tiempo, pero solo... No, dale, tranquilo. Primero, me alegra demasiado que les haya marcado tanto la clase de violencia basada en género. En verdad, esto me llena de fuerza, porque a veces ser profesor es agotador, pero en verdad, qué lindo. Y qué lindo como que lo lleven a discusiones de acuerdo justamente a algo que vivo en clases, como yo entiendo que hay espacios pues únicamente para mujeres, lo veníamos hablando ahorita, pero creo que la academia y creo que estos espacios de clase deben ser pues obviamente mixtos, así que la clase está completamente abierta a hombres. Este es el semestre que he tenido más estudiantes hombres, que son 3, pero ahí es donde siento que puede empezar el cambio, y es justamente que los hombres también se empiecen a involucrar, y obviamente qué lindo que aceptes como que tienes comportamientos machistas, etcétera, es lo que vimos en clase, todos y todas tenemos, porque además todos respondemos a un sistema patriarcal, pero ahí es el punto, empezar a identificarlo, empezar a decir como, uy, eso que yo digo, como, uy, no sé, juegas como niña, o deja de llorar que pareces niña, ¿a dónde van todos esos comentarios, de dónde vienen, etcétera? Entonces creo que cuando nos empezamos a preguntar, tanto hombres como mujeres, como todos, empezamos a generar el cambio, porque detrás de las instituciones, sea la Javeriana, sea la Fiscalía, sea la Corte Suprema, son personas que tienen conceptos que consideran válidos o inválidos. Entonces, este es el momento de empezar a cuestionarnos esos conceptos que históricamente considerábamos válidos y que ponían a la mujer en una posición de desventaja. Así que bienvenidos a todos. Además, las puertas de nuestra clase están completamente abiertas. Muchas veces me dicen, puede entrar mi amigo, mi amiga, esto le va a servir, y es como, adelante, todos pueden entrar, y ya, mil gracias. Bueno, no, a ti. Bueno, yo suelo terminar el programa siempre con una pregunta muy breve. Entonces les voy a preguntar acerca de una situación y que expliquen o se fundamenten en una breve oración. Y es, ¿ustedes estarían de acuerdo con que hubiese una clase de enfoque de género, pero que sea de núcleo dentro de nuestra carrera de Derecho? ¿Sí, no o por qué? Empezamos con Paula. Listo, gracias. Pues obviamente sí, me parece muy importante. De hecho, pues igual creo que incluso es ambicioso pensar que una materia de género, y me conformaría con una sección de una clase. De hecho, escuchándolos a ustedes que decían como que en introducción hay muchas clases que pueden llegar a ser de relleno, podría utilizarse una de esas secciones que consideran de relleno para... Dije que era un comodín, o sea que precisamente por eso se puede adaptar a muchas clases y muchos temas. Exacto, entonces creo que hay puntos como este que podría ser muy importante poner, y pues de hecho hay algo que tenemos, parece que van a modificar el pensum, así que todos apoyar esta moción. Laura. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo, y más que todo por lo que mencionábamos, que esto puede funcionar además de un medio de aprendizaje como una manera de prevenir estas situaciones, porque como ustedes bien lo decían, a veces los hombres ni siquiera son conscientes de que esa conducta es violenta o genera abuso, bueno, todas estas cosas de las que ya hemos charlado bastante, pero sí, sin duda creo que
Hay materias que definitivamente podrían darle un espacio a esto que generaría un ambiente más seguro, más, digamos, cordial entre todos y nos daría un paso para que como facultad comencemos a desarrollar un poco ese aspecto ya a futuro como abogados, porque desde ahí comienzan esas conductas, yo creo, machistas, patriarcales, desde nuestra facultad, que permiten que el derecho siga siendo de esa manera. Entonces, claro que sí, estaría de acuerdo en que pues viéramos una materia ya desde los fundamentos generales del derecho para poder prevenir y aprender sobre estas situaciones. Yo también estoy totalmente de acuerdo, por lo mismo que estábamos hablando ahorita de que genera mucha conciencia. No solamente, no mentiras, para todo el mundo, o sea, todo el mundo yo creo que le va a servir y me parece súper importante lo que dice Laura porque siento que este tipo de espacios hacen que el lugar sea más seguro y siento que hablando mucho como desde el feminismo y hablando mucho desde las mujeres, que los hombres se concientizaran un poco más y supieran más de que hay comentarios que son machistas o muchas cosas que hacen de pronto nos afectan mucho a nosotras, sería un lugar más seguro y siento que con la misma clase podría la universidad llegar a ser un lugar más seguro porque todos vamos a estar como replanteándonos lo que hemos vivido. Pues yo considero que sí. Me parece muy importante porque también tiene que ver con qué tipo de profesionales vamos a ser. Entonces, no solo se trata de los conocimientos, de saber sobre derecho, de lo que sea, sino también cómo te vas a comportar tú en la sociedad y qué impacto vas a dar tú o qué cambios vas a dar. ¿Sí me explico? Entonces, a mí la verdad sí me parece muy importante. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que con esa pregunta concluimos este episodio. Pues agradecerles a cada una de ustedes por, de hecho, inaugurar esta sección que planeamos de verdad potencializar con todas ustedes, invitar también a muchas otras mujeres que hagan parte de esta sección, no solamente la Javeriana, sino también esperar abrir este espacio a demás mujeres de otras diferentes universidades, también desde las facultades de Derecho. Siento que es supremamente importante y pues nada, de verdad, en serio, muchísimas gracias por este episodio. A ti, No, Sara, por el espacio. Mil Gracias. gracias. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.